Una torre de 141 pies está ubicada en el lado de una montaña que está inclinada 33 grados a la horizontal. Mirando el diagrama a continuación, aquí está la torre que mide 141 pies de altura. Y debido a que la montaña está inclinada 33 grados a la horizontal, este ángulo aquí mide 33 grados. Un cable de conexión, solo un cable de soporte, está unido a la parte superior de la torre, y anclado en un punto a 72 pies cuesta abajo de la base de la torre. Entonces este segmento rojo aquí sería el cable de conexión, y porque está anclado 72 pies cuesta abajo desde la base de la torre, sabemos que la medida de esta longitud aquí es de 72 pies. Nuestro objetivo aquí es encontrar la longitud más corta del cable necesaria para el cable de conexión. Sigamos y digamos que la longitud de este segmento rojo aquí, el cable de conexión, tiene una longitud de X pies. Observe cómo nos centramos en este triángulo obtuso aquí. Si supiéramos la medida de este ángulo obtuso, formados por estos dos lados, de los cuales sabemos la longitud, podríamos usar la ley de cosines para determinar la longitud de X. Entonces, centrémonos primero en determinar este ángulo obtuso en este triángulo obtuso. Para hacer esto, usaremos una propiedad de líneas paralelas cortadas por una transversal. Entonces, si tenemos dos líneas paralelas cortado por un transversal como este, entonces una de las propiedades es que los ángulos alternos internos son iguales. Por ejemplo, este ángulo tendría la misma medida que este ángulo. Entonces, si aplicamos esto a nuestro diagrama, y usamos la horizontal como una de las líneas paralelas, y formamos una segunda línea paralela que pasa a través del vértice de este ángulo obtuso, podría verse más o menos así. Entonces, debido a que este ángulo mide 33 grados, el ángulo interior alternativo también es 33 grados, que sería este ángulo agudo aquí. Entonces, si este ángulo mide 33 grados, pero también observe que esta línea paralela forma un triángulo rectángulo aquí, donde este sería el ángulo recto que mide 90 grados. Lo que significa el ángulo obtuso en este triángulo obtuso sería 90 grados más 33 grados o 123 grados. Entonces ahora sabemos la medida del ángulo obtuso en nuestro triángulo. Este ángulo obtuso aquí es de 123 grados. Entonces ahora podemos aplicar la ley de cosenos para determinar la longitud del cable de conexión o la longitud de X. Recuerde al aplicar la ley de cosenos, este lado aquí en el lado izquierdo del signo igual. En este caso, A, siempre es opuesto al ángulo utilizado en el lado derecho. En este caso, ángulo A entonces, porque estamos tratando de encontrar X, tendremos X al cuadrado aquí a la izquierda y usaremos 123 grados como el ángulo a la derecha. Y los lados BIC serían los dos lados que forman el ángulo conocido. Entonces, aplicando la ley de los cosenos a nuestro triángulo obtuso, tendríamos X al cuadrado es igual a 72 al cuadrado más 141 al cuadrado. Y luego menos 2, por 72. Veces 141. Veces el coseno del ángulo formado por los dos lados sabemos la longitud de, ¿cuál es nuestro ángulo de 123 grados? Entonces tendríamos X al cuadrado igual, y ahora iremos a la calculadora para evaluar el lado derecho. Primero verifiquemos que estamos en el modo grado, así que presionaré la tecla modo, observe cómo se resalta el grado. Regrese a la pantalla de inicio e ingresaremos 72 al cuadrado más 141 al cuadrado. Menos 2. Veces 72. Veces 141. Veces coseno, 123 grados. Entrar. Así que aquí está el valor de X al cuadrado, 36.000. 123,035. O deberíamos decir aproximadamente. Ahora para encontrar la longitud de X, tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados, y solo nos preocupa la raíz cuadrada positiva porque X es una longitud. Así que volvamos a la calculadora una vez más. Como ya tenemos este valor aquí, ya que sacar la raíz cuadrada es equivalente a elevarla a la potencia 1, 2, podríamos presionar la tecla exponente y luego ingrese el exponente de 1, 2 y luego presione Enter.
Esto sería lo mismo que sacar la raíz cuadrada de 36.123. 0,35. 097. Entonces, la longitud aproximada del cable de conexión sería 190.06 pies. Entonces podemos decir que la longitud más corta del cable es de aproximadamente 190 y 6 centésimas o 0.06 pies. Espero que hayas encontrado esto útil.